las grabaciones los que nos conectan. Bienvenida, Dana. Bueno, muchachos, la sorpresa de hoy es que nuestra clase la va a dar Dana. Ustedes ya la conocen. Muchos han tenido la oportunidad de hacer el acompañamiento psicológico individual con ella. Y bueno, qué más especial para esta sesión académica que tener a alguien de la familia, ¿no? Voy a presentarla para comenzar porque, bueno, tenemos cosas de disponibilidad a tiempo y la idea es comenzar lo más pronto. Bueno, muchachos, Dana es psicóloga, egresada de la Universidad El Bosque, Colombia, y también ella es tecnóloga en gestión de talento humano. Ella es la encargada del componente vocacional del programa, ha estado con nosotros desde el día 1 y bueno, los dejo con ella para esta sesión de inteligencia emocional, que no tengo dudas va a ser increíble y les va a ser muy, pero muy útil para la construcción de su proyecto de vida. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Teresa, por esa presentación. Estoy muy feliz de conocerlos, digamos, de esta manera, porque pues todas las clases que había hecho habían sido grabadas y pues es totalmente distinto a tener la interacción con ustedes de forma directa. Así que pues espero disfruten la sesión de hoy, que sea de todo su agrado también y que puedan aplicar todo lo que pues les quiero enseñar el día de hoy. O sea que yo tendría, porque una del cronograma figura para el 18 ¿será que para el... Entonces ya puedo empezar a compartir pantalla, ¿cierto? De las que yo miré. Sí, sí. La semana pasada. Sí. Okay. Listo. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de lo que es la inteligencia emocional. Quiero saber si alguno me quiere comentar si sabe algo de la inteligencia emocional o si ha escuchado el término, si lo ha estudiado, si lo ha leído. Alguien que dé su opinión, o sea un comentario chiquito, cortico. Si se equivocan no importa porque pues no nos la sabemos todas tampoco. Hay varios en el chat. Ah, bueno. Sí, pues lo que dice José, Luisana, Mauri, está muy bien. Listo. Valeria, tienes el micrófono abierto. Listo. Bueno, entonces ya con esos comentarios iniciamos. Y les quiero preguntar si ustedes saben qué es una emoción o cómo ustedes definirían qué es una emoción. También lo pueden escribir, si no pueden hablar, me pueden escribir ahí al chat y yo leo los comentarios. Ahí Luisana dijo algo muy importante, son reacciones. Son reacciones, eso está muy bien. Bueno, ahí José menciona algo sobre el estímulo, pero la emoción no es un estímulo, pero el estímulo sí es muy importante para que se dé la emoción. Sí, que no les dé pena hablar, que para mí es súper chévere escucharlos.
Igual pueden levantar la manito si alguno desea hablar en algún momento o tiene alguna duda también. Y bueno, entonces ya de acuerdo con lo que me comentaron, pues les quiero contar que la emoción es una reacción biológica que se da en consecuencia a una circunstancia particular y nos ayuda a adaptarnos al mundo o bueno, a lo que estamos viviendo en el momento, ¿sí? Las emociones son reacciones de segundos, máximo minutos, son muy cortas. A veces las confundimos con los sentimientos o con los estados de ánimo, que la diferencia que existe entre ellos es que los otros tienen una duración en el tiempo mucho más prolongada, ¿listo? Entonces la emoción es una reacción biológica muy cortica que se da de acuerdo a una situación que sentimos o que percibimos en algún momento. No sé si algunos conocen esta película de Intensamente, que pues nos habla muy bien del tema de las emociones, nos indica también cuáles son sus características, en qué momento las sentimos, cómo se expresan, ¿sí? Entonces, aparte de darles a ustedes una definición de lo que es la emoción, que es lo principal que ustedes deben saber para poder comprender el constructo de inteligencia emocional, es conocer qué compone la emoción. La emoción está compuesta principalmente por dos aspectos. ¿Listo? Entonces, la activación fisiológica y la expresión. La activación fisiológica es a nivel cerebral, a nivel de nuestro sistema nervioso, qué sucede ahí, cómo se da la emoción en nuestro cerebro, ¿sí? Y la expresión es nuestro cuerpo cómo la expresa y nuestra cara cómo la expresa, ¿sí? Entonces, en el cerebro hay un sistema que se llama el sistema límbico encargado de la función emocional. Y la principal, como el principal órgano, por decirlo así, es la amígdala. La amígdala está encargada de expresar la emoción, de hacer que la emoción se dé a nivel cerebral. Y bueno, aquí ya podemos seguir con la siguiente y les explico mejor entonces las emociones que tenemos, ¿listo? Muchas personas han hablado de muchas emociones, hay unas que dicen que hay 3 emociones principales, hay otras que dicen que son 4, que son 6, que son 8, ¿sí? Uno de los pioneros en investigar el tema emocional, un psicólogo estadounidense llamado Paul Ekman, dijo que existen 6 emociones principales, ¿sí? Entonces tenemos alegría, enojo, tristeza, asco, temor y sorpresa. La de sorpresa también la pueden encontrar como interés. ¿Listo? Como les digo, esto también puede variar de acuerdo a los autores que hayan investigado el tema. Sin embargo, estas son las más representativas y las que la investigación de Paul Ekman es una de las que tiene mucho más tiempo, que se han hecho diferentes estudios en la expresión facial de cada una de estas emociones, ¿no? Digamos que si ustedes ven estos emojis que están acá, fácilmente pueden identificar a cuál corresponde cada emoción. Y también por eso se caracterizan las emociones básicas o emociones primarias. Son emociones que tienen una expresión única y universal. Es decir, si una persona está triste, en cualquier parte del mundo, alguien que ve a esa persona, que ve un rostro que expresa tristeza, va a identificar qué es tristeza. Aquí Ana levantó la mano. ¿Puedes activar el micrófono y hablar? Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos.
Hola Ana, ¿cómo estás? Qué gusto estar recibiendo la clase. Yo tenía una duda justo porque estamos hablando, bueno, de las representaciones de las emociones, ¿no? Y mi duda viene a partir de que, bueno, esta forma de identificarlas como gráficamente fueron estudiadas, a que todos coincidimos en la manera en la que lo expresamos fisiológicamente, o en realidad es de alguna manera que todos lo expresamos de esa manera porque las ubicamos en nuestra mentecita así. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Bueno, sí, las emociones tienen un mecanismo igual en todos, o sea, un mecanismo fisiológico, o sea, a nivel fisiológico, a nivel del sistema nervioso, se da de la misma manera. Y la expresión es universal, me refiero a las emociones primarias, que son estas 6, ¿sí? Puede que una persona lo exprese de forma distinta, pero cada emoción tiene unas características. Por ejemplo, si ustedes ven una cara de tristeza, ven que las comisuras de los labios tienden a bajar y las cejas tienden a arquearse, ¿sí? Como a elevarse la parte interna de la ceja, ¿sí? Eso es algo muy característico de la tristeza. Digamos que en el enojo pasa, es como al revés, ¿no? Se levanta o se tensa los labios y la parte interna de las cejas va hacia abajo, que las cejas quedan así, ¿cierto? Cada emoción tiene unas características. Entonces, aquí, bueno, mencionándoles las 6 emociones principales, hay también emociones secundarias, pero esas también ya están relacionadas un poco más, pues, con el contexto, con el ambiente, que las emociones secundarias son emociones aprendidas, ¿sí? De por sí, digamos, ustedes pueden pensar en un bebé recién nacido, un bebé que puede pensar, ¿no? O sea, el aprendizaje a nivel de cognición, de pensamiento, es muy pobre a comparación de una persona que ya ha vivido cierto tiempo. Sin embargo, ustedes pueden ver que un bebé llora, que un bebé se siente triste, pues de acuerdo a su expresión emocional, porque necesita algo, atención, necesita cuidado, que un bebé se ríe porque le produce risa algo que otra persona le muestra, ¿sí? Pero todo, digamos que todas las emociones se han dado de acuerdo a la evolución, ¿no? Por eso es que estas emociones son básicas y son las emociones principales que puedes identificar en cualquier parte del mundo. Sí, resolví tu duda, Ana. Miramos el chat. Listo. Listo, entonces continuamos. Bueno, ahora sí, como, ¿qué es la inteligencia emocional? Como ustedes bien lo dijeron en los comentarios, en el chat, están en lo cierto, es la capacidad humana que tenemos para gestionar las emociones y no solo de las emociones propias, sino las de los demás. En la inteligencia emocional influyen muchos aspectos que nos ayudan a comunicarnos, a interactuar con otros, a influir en otros. Por eso se dice que no solo las emociones propias, sino también las de los demás. La inteligencia emocional nos permite socializar, nos permite conocernos a nosotros mismos. Y yo les quiero hablar también específicamente de la inteligencia emocional a partir de lo que decía, a partir del estudio que realizó Daniel Goleman, del libro que alguna vez mencioné en alguna de las clases, porque este tema es muy amplio, importantísimo y tiene muchos aspectos incluidos en este tema tan grande que nos ayudan a nosotros a relacionarnos mucho mejor con los demás y a interactuar, a no tener conflictos también, ¿no? Entonces, a partir del libro Inteligencia Emocional,
de Daniel Goleman, él habla de 5 aspectos principales de la inteligencia emocional. Entonces les voy a explicar cada uno para que lo vayan pensando, lo vayan también como asimilando y me van preguntando si tienen alguna duda. El primer aspecto importante que Daniel Goleman menciona es la conciencia de uno mismo o la autoconciencia, ¿sí? Esta característica consiste digamos, estas 3 características que la definen, que es la toma de decisiones sanas. Cuando yo tengo conciencia de mí mismo, tengo la capacidad de tomar decisiones sanas y esas decisiones sanas están relacionadas con lo que yo les había dicho en la última clase, que fue toma de decisiones. Es cuando soy consciente de mis actos, cuando sé identificar cómo me siento, cómo me estoy expresando, si lo que estoy expresando de pronto le está haciendo daño a alguien o a mí mismo, puedo ser capaz de identificar cuál es la decisión más sabia, también si me doy el tiempo para pensar. Algo muy importante que les quiero mencionar en este caso, cuando digo escucha tus instintos y el sentir y la razón, yo creo que ustedes muchas veces han escuchado que a veces hay que escuchar al corazón y no ser tan lógico, tan razonable, ¿cierto? Es que el corazón y la razón siempre hay una pelea, ¿no? Cuando de pronto en algún caso nos gusta a alguien y no, es que el corazón me dice que sí, pero la razón me dice que no, sí, hay como cierto debate ahí. Pero lo que les quiero decir es que esto está totalmente unido, relacionado, no podemos dejar de lado lo que sentimos con lo que pensamos. Ustedes me van a decir que no han tomado decisiones basadas en lo que sienten y en las emociones que tienen respecto a una situación. Siempre está conectado. Y digamos que también para como aclarar algo, no es el corazón, ¿no? O sea, eso es un dicho que tenemos que es el corazón y el cerebro, es una pelea constante para hacer, como entender el sentir, pero el sentir también va aquí, ¿sí? Todo está en el cerebro, simplemente cuando hablamos del corazón es para hacer como una relación con el sentir, ¿sí? Pero todo está acá, solo que está en diferentes áreas cerebrales. Entonces, la corteza prefrontal que se encarga de la toma de decisiones y el sistema límbico del que les estaba hablando ahorita, que se encarga de la expresión de las emociones. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta sus instintos. Yo sé que muchas veces ustedes están emprendiendo algo o están pendientes de tomar una decisión y ustedes, hay algo allá adentro que les dice, no lo hagan, no lo hagas, no lo hagas. O como, esto no es lo tuyo, esto no te gusta. Ese es el sentir, ¿sí? O por otra parte, ustedes están muy lógicos y razonables, no, tengo que hacer esto porque tal y tal cosa. Pero el instinto es súper importante a la hora de tomar decisiones y lo importante es que no lo dejen de lado, sino que lo tengan siempre en cuenta. No siempre podemos ser tan razonables. Y José, alzó la mano, puedes activar el micrófono para preguntar. Hola, sí, yo tengo una duda. Una persona que se guarda las emociones y no las expresa, ¿significa que está actuando más por la razón que por la emoción como tal? Por ejemplo, eh, una persona que, por ejemplo, está dentro de un problema con otra persona. Esta otra persona actúa de manera errática y por supuesto que le está transmitiendo a esta persona un sentimiento, vamos a decir, negativo que le puede poner o lo puede poner triste, mal o enojado, depende. Pero la manera como reacciona esa persona
es con total serenidad, para que cuando está en soledad es que expresa esas emociones. ¿Eso se considera inteligencia emocional? Bueno, José, sí, pero no. O sea, me refiero, sí en el sentido de que, bueno, la inteligencia emocional, como les mencionaba, consiste en la gestión emocional y el autoconocimiento y de las emociones y de saber expresarlas, ¿sí? Si de pronto una persona no responde en ese momento porque la intensidad emocional que tiene es tan fuerte que sabe que si lo hace puede dañar, o por el contrario, que sabe que si lo hace lo puede dañar a sí mismo porque está tan cargada emocionalmente que dice aquí me desmorono, me desbarato, me vuelvo nada. Yo prefiero dejar pasar un tiempo y luego expresarme o expresarme la emoción que estoy sintiendo de otra manera. Es sabio, sin embargo, no es lo adecuado ir a esconderse o ir a solas o sí, como aislarse o apartarse y decir, voy a llorar aquí y no voy a decir qué estoy sintiendo y voy aquí a pegarle a la pared y no comparto ese sentir, eso que me enoja o eso que me pone triste, sino es saber e identificar cuál es la mejor forma. No dice mejor forma, pero pues no es que haya algo malo ni bueno, sino como una forma más asertiva de expresar lo que está sintiendo, ¿sí? Entonces, digamos que una persona que se esconde o que se aísla cuando está muy cargada emocionalmente, pues eso puede traerle consecuencias negativas. Claro. ¿Sí me hice Gracias. entender? Listo. Bueno, aquí estoy leyendo los comentarios. Dice Luisana, ¿qué deberíamos hacer cuando lo que sentimos y lo que pensamos es tan contrario? Bueno, eso es difícil, ¿no? Creo que a veces eso suele pasar mucho. Sin embargo, hay que poner como un punto neutral o establecer como un centro y decir, bueno, respecto a lo que siento que me trae bueno, respecto a lo que pienso que me trae bueno, y ahí llegar a un acuerdo entre esas dos partes, ¿no? Porque sí, puede que a veces sean muy contrarias, pero tampoco podemos ser un extremo y el otro extremo, sino ser muy conscientes de bueno, como de las diferencias que hay entre cada uno y establecer un punto neutral donde podamos tomar una decisión mucho más consciente. Y aquí dice Ana, expresar las emociones de forma saludable. Sí, sí, claro. Ya les hablo otro poquito más del tema porque igual pues esto la verdad es que es muy amplio y muy interesante también. Entonces, el segundo componente del que Goleman habla es la autorregulación. Entonces, ¿ustedes creen que pueden cambiar la forma en que reaccionan frente a las circunstancias o las situaciones o lo que viven? ¿Ustedes creen que pueden cambiar la forma de hacerlo? De pronto a veces piensan que dicen, ay, es que yo siempre hago lo mismo, es que yo siempre grito, es que yo siempre lloro, es que yo siempre, sí, pero si ustedes cambian la forma de reaccionar, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede cambiar? Entonces, Luisana, activa el micrófono y puedes hablar. Gracias. Bueno, yo pienso que no podemos cambiar la forma en que reaccionamos porque justamente la reacción es algo que viene de forma sin pensarlo, espontánea. Ahora, tal vez sí podemos regular la conducta que nos trae esa reacción. Listo. Luisana, muy importante lo que dices. Sí, bueno, me refiero a la reacción, es la reacción ya consciente
como tú lo dices, como la conducta que tenemos frente a la situación o las circunstancias, ¿sí? Pero claro, está súper bien. Puede que las emociones sean así, ¿no? Como les dije, son cortas y a veces ni siquiera sabemos qué tan intensas pueden ser, pero cuando nos detenemos y pensamos en cómo vamos a reaccionar, bueno, a actuar, me refiero específicamente, eso puede cambiar las cosas, ¿no? Entonces, Isabel, ¿quiere hablar? Puedes activar el micrófono. Isabel. Ahí puedes hablar. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Bueno, yo considero que sí se puede cambiar la reacción dependiendo de la situación a la que nos estemos enfrentando. Porque ya, como usted lo decía, ya hablando de una reacción más consciente, no es la misma manera en la que yo puedo reaccionar estando al frente de, no sé, un círculo de confianza, a cómo reacciono cuando estoy delante de personas que no conozco. O también puede ser dependiendo de la emoción que esté sintiendo, porque creo que las reacciones son distintas dependiendo de lo que estemos sintiendo. No es lo mismo reaccionar desde la tristeza que reaccionar desde el enojo o reaccionar desde la alegría. Entonces, ya cuando podemos regular esta reacción, eso sí, porque no en todos los espacios, por lo menos yo soy una persona que no soy de, si algo me molesta, explotar y gritar, no, soy todo lo contrario, más bien como que me calmo, me guardo, necesito un espacio para poder procesar lo que está pasando y ya luego, desde la conciencia, poder expresarme. Pero yo considero que sí podemos cambiar el tipo de reacción. Incluso no es la misma reacción que yo tengo cuando mi mamá me dice algo a cuando mi papá me dice algo. Entonces, creo que sí puedo cambiarlo. Pues. Ay, qué bueno escucharte, Isabel. Tienes mucha razón en lo que dices. A mí me agrada mucho saber lo que ustedes piensan y cómo van comprendiendo el tema. Entonces, es cierto, reaccionamos de acuerdo a la persona, de pronto que provoca esa emoción, a la situación, al contexto. Y bueno, vamos a darle la palabra rápidamente a Alejandro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Bueno, nada, yo quería hacer mi aportación por aquí porque, bueno, hablando un poquito sobre el tema, yo creo que el ser humano nace de alguna manera, yo diría hasta fisiológicamente incompleto. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque es verdad que en el cuerpo humano existen distintos métodos que tú tienes de regulación, de enfermedades, de reacción del sistema nervioso, del sistema inmunológico, etcétera. Pero el ser humano, hasta que, bueno, llegas a cierto punto en tu vida que ni siquiera depende de tu edad biológica, tú empiezas a desarrollar una estructura mental que a ti te permite entender tus emociones. Y muchas veces esas emociones también tienen influencia en cómo tú te sientes anímicamente y biológicamente hablando, ¿no? O sea, hay veces en las que tú te sientes tan triste que puede que te sientas mal incluso físicamente, o viceversa. Por eso es que muchas de las terapias se recomienda mucho el acompañamiento familiar por un tema de que eso también es bueno para el cuerpo y biológicamente hablando, ¿no? Entonces, algo que me parece importante es que uno desarrolle como que una estructura mental de, ok, yo tengo este problema, porque este problema sucedió, ¿qué me llevó a mí a reaccionar de esta manera? Y porque, y más importante, ¿cuáles son las motivaciones de la otra persona para hacer las cosas que a mí me molestaron o me hicieron feliz? Porque, o sea, muchas veces uno ve las cosas que hacen las otras personas que a ti te desagradan, pero no ves las motivaciones detrás de eso. Muchas veces uno ve, bueno,
pasa que de repente tú tienes una pelea con alguien y esa persona, bueno, te dice unas cosas que te hieren, pero uno de repente dice, wow, me dijo algo que me hirió, que en verdad me hizo sentir mal, pero tú no ves que la razón por la que esa persona te dijo esas cosas que te hicieron sentir mal es porque de repente esa persona se siente tan mal consigo misma o con la situación en la que está que no encuentra otra manera de expresarlo que contigo. Entonces ahí es cuando uno aprende a diferenciar dónde está el error. ¿El error lo tengo yo o el error lo tiene la persona por no saber cómo comunicarse y cómo expresarse? Entonces esa estructura mental, porque es diría que es una estructura mental que tú tienes que tener para poder mejorar emocionalmente, ¿no? Aprender a lidiar con las cosas buenas, pero también con las cosas malas. Aprender a lidiar con las cosas que no te gusten y con las cosas que te incomodan. Son cosas que, bueno, y sobre todo aprender a diferenciar las cosas que son de un locus de control interno y uno externo. Hay cosas que controlas y hay cosas que no. Pero bueno, no me quiero extender más, así que lo dejo aquí. Vale, Alejandro, igual tu aporte muy, muy valioso. Sí, digamos que te adelantaste un poquito ya el tema del manejo del control emocional. Y, y sí, o sea, ya ahí estás hablando también de la empatía, que es uno de los aspectos fundamentales de la inteligencia emocional. Tocaste ahí un tema muy, muy importante. Entonces, pues quería mostrarles este video, pero digo que mejor lo vean ustedes, es muy cortico, pero pues como de pronto van a haber más intervenciones, entonces para que busquen el experimento del marshmallow, hablando del tema de la autorregulación, que lo quería traer aquí a colación, un experimento que hicieron con unos niños en Estados Unidos, sobre la autorregulación. Al niño le ponían un marshmallow en la mesa, niños pequeños, niños de 4 años, si no estoy mal, le ponían el marshmallow en la mesa, le decían al niño que no se lo podía comer hasta que la persona volviera a la habitación. Si el niño esperaba y la persona volvía, el niño no se había comido el dulce, el marshmallow, le daba otro, ¿sí? Y eso se hizo con varios niños. Ese experimento también ha sido replicado, o sea, se ha hecho en diferentes oportunidades. Pero lo chévere de este experimento y lo valioso, lo que se encontró después de hacer un estudio tan prolongado, porque, bueno, se hizo esto con los niños a esa edad. Luego de eso se volvió a hacer una investigación con los mismos niños después de 14 años y mirando cuál había sido, bueno, cómo eran los niños, qué características tenían y cuál había sido su puntaje al ingresar a la universidad. Y descubrieron que los niños que se habían esperado vivían mucho más tranquilos, tenían tenían más claros sus objetivos, mientras que los niños que no se habían esperado eran mucho más impulsivos, tenían problemas y conflictos con otras personas, ¿sí? O sea, me refiero a que la autorregulación es súper importante a largo plazo y también enseñarla como en cada etapa de la vida. Y aquí, ¿Alguien más quería hablar? No sé, Luisana, tienes la mano levantada hace ya ratico, no sé si era que querías volver a participar. Y Ana también. Y una pregunta que me surgió del compañero pasado, su intervención. Que a veces nosotros nos dicen, bueno, tú tienes que vivir la emoción o el sentimiento. Y pongamos el ejemplo que de repente me den ganas de llorar por una situación, pero, o sea, sería sano autorregularme en el sentido de decir, ahorita no puedo llorar, sino que tengo que llegar a mi casa. O realmente el autorregularse sería como llorar. O sea, ese tipo de cosas a mí me crean como confusión en este punto de la regulación que uno tiene con uno mismo y con la reacción que uno va a tener de la emoción. Ok, bueno. Digamos que en la sociedad a veces nos dicen es como,
Usted no puede llorar cuando, usted no puede hacer tal cosa cuando, pero no es lo que, digamos, otras personas nos digan. Es importante también saber qué es sano para mí, que si yo expreso esta emoción, es sano para mí hacerlo en este momento, si es sano para mí, es totalmente válido hacerlo, ¿sí? Y si me puedo sentir mejor después de hacerlo, eso es bueno. No me refiero a que hacer una pataleta, tirarme al piso, golpear la pared. No, pero digamos que llorar no está mal. Llorar nunca va a estar mal. Creo que siempre nos han dicho como que llorar demuestra debilidad, llorar, solo lloran los incapaces, los debiluchos, los que se rinden fácil, ¿sí? Pero es algo que hay que, ¿cómo se dice eso? Como desmitificar el llanto. El llanto es sano, el llanto es expresión, el llanto es natural, ¿sí? El llanto hace parte de la tristeza y de esa expresión de sentirnos mal. Entonces, ¿por qué ha de estar mal llorar? ¿Sí? Es algo que nosotros también debemos trabajar, porque créanme que a mí también en muchos momentos me ha costado, porque soy muy sensible también a muchas cosas y a muchas situaciones. Y el llorar a veces tiende a ser muy conflictivo, ¿no? Porque uno llora si está enojado, si está triste, si la piedra se la sacaron y no sabe qué más hacer sino llorar. El autorregularse no es no expresar la emoción, sino es identificar, como también decía Alejandro en un momento, identificar y canalizar de qué forma la puedo expresar mejor o no me puedo, o pienso un poco antes de actuar. Hay veces en que no nos aguantamos y lloramos, pero eso no tiene por qué estar mal. Y, ¿vale? Y Ana, dime rápidamente. Pregunta. Ana, puedes activar el micrófono. Sí, bueno, lo que yo quería decir era, No te escucho. era para agregar algo respecto. ¿Me escuchan? Sí, pero como que se te cortó un poquito. Vuelve a repetir ahí, por favor. Ok, que yo quería agregar algo respecto a lo de la autorregulación, porque siento que algo que yo he aprendido como que al pasar del tiempo es que no reaccionamos realmente a lo que nos hacen, sino a lo que nos decimos de lo que nos hacen o a lo que pasa. Entonces hay un proceso ahí mental en el que las cosas, que la autorregulación en lugar, y también refiriéndome a lo que acaba de preguntar Luisana, en lugar de, por ejemplo, si sentimos que queremos llorar o algo así, en lugar de reprimirlo, lo que nos quiere decir la autorregulación es que aprendamos a filtrar esos sentimientos, como que, ok, esto me hace sentir mal, tengo la necesidad de llorar, pero de qué manera puedo canalizar este sentimiento para expresarlo de una forma muchísimo más asertiva. Entonces creo que de eso se trata. No es que voy a llorar porque está mal llorar, es que voy a buscar una manera de expresar mi mal sentir de una mejor manera, porque los sentimientos malos también son sentimientos y son válidos, pero hay que saber expresarlos y exteriorizarlos. Sí, sí, totalmente así influye total en la forma en que nosotros percibimos lo que otra persona nos dice o la situación que estamos viviendo. Y eso también está más adelante. También está aquí incluido. Alejandro te dejo hablar, pero súper cortico porque ahorita te extendiste mucho, ¿vale? Sí, sí, bueno, ahorita nada más quería agregar, creo que ya ustedes dijeron todo lo que, bueno, tenía pensado, pero para eso también me parece que es importante entender el contexto en el que tú expresas, el contexto y las personas con las que los expresas. Como ya habían dicho antes, no recuerdo quién, no es lo mismo expresar
no sé, un sentimiento determinado con una persona determinada, hacerlo con una persona que de repente no conoces, o con una persona que, que tienes, que no tienes confianza, o hacerlo en un sitio en el que de repente no te sientes cómodo. Nunca va a ser lo mismo si no lo adecuas a lo que tú te sientes verdaderamente más cómodo. Igual también con el tema de la autorregulación y la gestión de las emociones y los sentimientos, también hay cosas que por más de que tú intentes cambiar, interiorizándonos no lo vas a lograr, porque eso ya se trata con un especialista, con terapia psicoconductual, creo que se decía así, ¿no? Que son cosas que están más arraigadas, que haces como en automático, que requieres un proceso más interno bueno, de saber por qué lo haces y de hacer un cambio conductual para poder cambiar ese tipo de conductas, valga la redundancia. Listo. Sí, claro. Digamos que siempre también les voy a recalcar que es importante acompañarse, bueno, tener acompañamiento psicológico, terapéutico, porque sí, hay cuestiones que también para nosotros mismos es súper complicado sobrellevar y manejar y necesitamos ayuda profesional. Y hay diferentes terapias, digamos, tú hablas de la terapia conductual, pero hay muchos más tipos y enfoques de terapia. Entonces, está la terapia cognitivo-conductual, la sistémica, que ya involucra a la familia, que tú dices que también es súper importante. Y así, dependiendo también, digamos, el objetivo que tú tengas y lo que quieras lograr, de acuerdo pues a ese conflicto, ¿no? Entonces ya ahora sí pasamos a la siguiente, que la siguiente es la motivación. También súper importante, el optimismo como una de las características principales de la motivación. Esto porque también trayendo aquí a colación algunas cosas que leía en la actividad del DOFA, hay muchos que dicen como soy negativo o tengo una actitud negativa o siempre pienso lo peor. Entonces, el optimismo visto desde el punto en que cómo me hablo en esos momentos de dificultad, ¿sí? No es como, ay, es que todo va a salir bien, es que todo es color de rosa, es que todo es divino, todo es perfecto, porque eso es totalmente real y a veces creemos que la actitud optimista o ser optimista es eso, es como ver todo perfecto, sentir que no pasa nada, que no hay dificultades, que no hay necesidades y no podemos vivir tampoco así, porque no es la realidad, ¿sí? Pero sí es importante que tengamos en cuenta y pensemos un poco en cómo me hablo en esos momentos de dificultad. ¿Qué diferencia hay cuando, no sé, tengo un parcial demasiado importante, perdí el parcial y me digo, no, es que soy lo peor, yo soy bruto, yo no estudié lo suficiente, eh, ya que me va a tirar la materia. Sí, o sea, me hago como esos comentarios. ¿Qué sería si yo me dijera al contrario? Bueno, es una oportunidad de aprendizaje. Sé que va a ser muy difícil levantar la nota o levantar el promedio, pero hay oportunidad de hacerlo. O verle siempre como el lado bueno a las cosas, ¿no? Puede que suene algo muy trillado, verle el lado bueno a las cosas, sin embargo, verle el lado bueno a las cosas siempre nos trae cosas positivas, aspectos positivos. Entonces, sí, como lo dice Luisana, eso es una frase o una afirmación positiva. Por eso también es importante cuando le dicen a uno que si uno empieza el día agradeciendo o afirmando positivamente lo que uno desea o lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere lograr en el día, eso influye mucho en el comportamiento y en cómo se den las cosas, ¿no? También es como lo habla la ley de la atracción. No es, ¿cómo se dice? Como que suceda exactamente como yo lo deseo, pero sí lo puedo atraer
y si hago o tengo acciones que me encaminen hacia ese propósito. Entonces, eso es lo más importante pues aquí en el tema de la motivación, tener en cuenta que pues la vida también siempre va a tener obstáculos. Todos en algún momento tenemos problemas, necesidades, dificultades, circunstancias que nos impiden avanzar, lo que nos impiden pensar positivo también, porque a veces puede que todo vaya mal, que nosotros, o sea, no podemos y nos es imposible rescatar algo positivo de esa situación. Entonces, bueno, Isabel, ¿puedes hablar? Bueno, yo tengo una duda con respecto a este tema. Más allá del tema de ser negativos, quisiera saber es cuando las inseguridades atacan. Porque bueno, todo el mundo tiene inseguridades. Creo que no conozco una persona que me diga, no, yo soy 100% seguro de mí, de todo lo que yo hago. Cuando las cosas o la inseguridad cuando la inseguridad nos paraliza o no dejamos, o por lo menos dejamos que nos controle, ¿cómo hacer para que eso no pase? Pues, porque a veces también tenemos como conductas de autosabotaje y es como que, bueno, sabemos que lo podemos hacer bien, pero esas inseguridades y esas conductas de autosabotaje a veces hacen que no saquemos lo mejor de nosotros. Por ejemplo, tengo un parcial y estudié todo lo que iba al parcial y para sacar 20 y eximirlo. Pero entonces llega el día del parcial y estoy en el parcial, entonces me atacan todas las inseguridades, me bloqueo, me quedo paralizado, me autosaboteo y es como que no, lo voy a hacer súper mal, no me va a ir bien, pese a que sabemos que sí lo vamos a hacer bien y terminamos fallando quizás por eso. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar estas conductas o no dejar que las inseguridades nos paralicen? Bueno, Isabel, es muy importante lo que mencionas porque creo que a todos nos ha pasado y nos pasa frecuentemente el tema de sentirnos inseguros frente pues, a aspectos o situaciones como la que mencionas. Y por eso es importante la autoconciencia, el primer punto del que yo les estaba hablando. Es importante escuchar lo que estoy pensando con lo que estoy sintiendo, relacionarlo y decir, bueno, ¿por qué estoy pensando esto? ¿Qué me llevó a pensar esto? ¿Cuál es la consecuencia de pensar esto sobre mí? ¿Sí? A veces exageramos, tenemos pensamientos, como se dice en psicología, pensamientos catastróficos, exageramos las situaciones, lo que pensamos, y esos son sesgos cognitivos que nos juegan malas pasadas, nos juegan súper mal porque no nos dejan avanzar, ¿sí? Entonces, lo importante es ahí, conocerse, pensar, guardar la calma y analizar un poco. Sé que a veces es un poco difícil, pero es analizar un poco ese sentir, pensar que estoy teniendo en ese momento y buscar la manera de cambiar, como yo les decía ahorita, cómo reacciono frente a esa situación, cómo reacciono, no sino cómo la pienso, cómo me expreso frente a lo que estoy sintiendo. Y ahí ya, digamos que eso me puede ayudar. Hay momentos donde la emoción y esos sesgos cognitivos nos hacen encerrarnos o pensar todo mal. Y también por eso es importante el tema de la conciencia plena, del mindfulness que les he hablado a muchos en los acompañamientos para autorregularse y para encontrar con la mente mucho más clara y mucho más limpia una solución. Entonces, Rosa, ¿puedes hablar? ¿Puedes abrir el micrófono? Hola, ¿me escucha?
Sí. Ok. Bueno, yo quería preguntar, por ejemplo, yo he sufrido de ansiedad desde hace algunos años y quería saber si, por ejemplo, con la ansiedad, que es algo que uno a veces tiene que tratar y todo eso, serían, digamos, los mismos mecanismos, lo de conciencia plena y todo eso, porque esto es muy complicado, porque no es como solo pensar en positivo, sino que va mucho más allá. Uno piensa que de verdad todo va a ir mal y por lo menos eso me hizo muy difícil mi primer semestre en la universidad, el tema de estar sufriendo de ansiedad. Entonces quería saber si serían, digamos, las mismas estrategias a utilizar en esos casos. Bueno, Rosa, sí, digamos que la conciencia plena del mindfulness es una de las terapias más conocidas y efectivas que tienen evidencia científica para el tratamiento de la ansiedad. Y como, bueno, me dices que tú ya pues tienes ansiedad y has pues vivido con eso, ya es importante pues como te decía y como les decía a todos, como ir a terapia, trabajarlo con un profesional, porque ya teniendo de pronto el diagnóstico también puede ser muy complicado a veces intentar hacerlo uno solo. Sin embargo, sí se puede hacer y le he compartido a muchos un canal que yo utilizo personalmente, que contiene ejercicios de conciencia plena. Entonces la conciencia plena lo que busca es que tú vivas ese momento presente y se acompaña por medio de la respiración diafragmática, que lo que hace es oxigenar tu cerebro, ayudarte a pensar mucho más tranquilamente y oxigena tus músculos también, no solo tu cerebro, sino todo tu cuerpo se calma, se alivia y no es solo el respirar, sino sentir y permitirme sentir en ese momento. Si siento tristeza, si me duele algo en alguna parte de mi cuerpo, si estoy enojada, es permitirme sentir ese enojo, ser consciente más de lo que estoy sintiendo. Entonces es muy importante si tú lo puedes hacer de pronto sola, si de pronto ahorita no tienes la posibilidad de hacer esa terapia, que tú busques información, que, que leas las formas de hacer meditación, digo, mindfulness, conciencia plena, por medio de la respiración diafragmática. Hay muchos videos donde encuentras cómo hacerla de forma guiada o que te enseñen a ti cómo hacerla sin tener la guía de otra persona. Y como te decía, bueno, o sea, esto lo puede hacer cualquier persona, pero ya para un diagnóstico ya como tal, que te lo hayan dado y que necesites tratamiento, pues es importante acompañarles por ayuda profesional. Sí, bueno, no, a mí no me han mandado tratamiento, pero sí me han recomendado las meditaciones. Realmente creo que nunca las he hecho, pero sí, sí me las han recomendado. Y también la respiración diafragmática. Sí, puede que al principio sea un poco difícil porque pues estamos acostumbrados a inflar el pecho, los pulmones, pero vas a ver que cuando lo empieces a practicar vas a notar los cambios en tu cuerpo, en tu mente, en tu estado de ánimo, en tu sueño, en la forma en que te expresas, en que interactúas con los otros, porque es que esto no es solo para la ansiedad o no solo para gestionar las emociones, sino que esto nos abre las puertas a sentirnos mejor, a tener una mejor calidad de vida, a tener bienestar y también hacer bienestar para otros. Entiendo, gracias. Vale. Qué bien, qué bueno, Ana. Eso es súper positivo. Creo que a muchos les hablé del tema porque es, es muy beneficioso, es muy interesante, es muy efectivo, tiene evidencia científica y la conciencia plena, no crean que tampoco es solo quedarnos sentados y hacer silencio.
No, la conciencia plena también la trabajamos cuando estamos comiendo. Es importante. Yo he visto una cantidad de personas que te sirven la comida, 5 cucharadas y ya, no hay nada. No probaron, no supieron qué comieron. No, la conciencia plena la trabajamos ahí. Ustedes pueden hacer el ejercicio cuando vayan a almorzar o a comer lo que sea, puede ser hasta un dulce. En la conciencia plena ustedes buscan detallar los alimentos, detallar el recipiente en el que está servido el alimento, detallar la temperatura, detallar el aroma de la comida, detallar los colores, ¿sí? Ese ejercicio ustedes lo pueden buscar en internet y pueden hacerlo en sus casas o donde quieran. Y es diferente cuando ustedes son conscientes del alimento que están consumiendo a cuando ustedes comen por comer y comí, me llené y no pasó nada. Y eso lo pueden aplicar con diferentes actividades del día a día. El hacer ejercicio, el cocinar, ¿sí? Es tomarse el tiempo que tienen en ese momento para hacer las cosas. Bueno, ya vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que el otro aspecto importante es la empatía que había tocado Alejandro. La empatía es fundamental en el tema de la inteligencia emocional, que la empatía es ponernos en los zapatos de la otra persona. Y como lo dice Daniel Goleman, es comunicarnos o comprender a otros sin tener la necesidad de hablar, o sea, de decirlo verbalmente, ¿sí? Hay unas neuronas en nuestro cerebro que se llaman neuronas de espejo. Las neuronas de espejo son las que, digamos, influyen en ese tema de la empatía, ¿sí? Porque nos ayudan a identificar las emociones del otro y a reaccionar frente a eso que estamos percibiendo, que estamos viendo. Bueno, esperen, resolvamos acá esta duda que tiene Ana. Sí, está súper bien, es así, o sea, el mindfulness lo podemos aplicar en cualquier momento y eso, créanme que ayuda muchísimo a ser mucho más conscientes, a vivir mucho más tranquilos y en general para todos, ¿listo? Bueno, entonces la empatía es súper importante, ¿no? Hay personas que les es muy difícil, también la empatía se aprende, no nacimos empáticos, hay posibilidad de trabajarla para poder aprenderla y aplicarla. La empatía lo que hace, también lo que genera es que nosotros podamos tener una sana convivencia con otras personas y también que podamos, o bueno, que podamos no, sino que al contrario, no tengamos conflictos con otros, porque si nosotros somos empáticos no vamos a querer hacer daño a otros. Si ustedes conocen o ven personas que de pronto son muy agresivas con otros o buscan hacerle daño a otros o simplemente no les importa hacerle daño a otros, es porque hay algo mal en su sistema nervioso, hay algo mal ahí que no les permite sentir compasión ni sentir nada por la desgracia, por decirlo así, de otras personas, ¿sí? Entonces, la empatía la podemos ver desde que estamos chiquitos, cuando un bebé llora, un ejemplo como les había mencionado antes, y otro bebé lo escucha y también llora, eso es empatía, ¿sí? Porque estoy conectando con ese otro y a veces nos es súper difícil, ¿no? Incluso más que todo el reaccionar, porque puede como, ay, que yo sienta que otra persona está triste o está de mal genio, pero ¿y qué hago? ¿Qué le digo? ¿Lo abrazo? ¿No le hablo? ¿Sí? Bueno, eso también depende de cómo reaccione la otra persona, pero es importante también
trabajar en eso, que sepan que es algo que se puede aprender, que ustedes también lo pueden enseñar a otros, si para ustedes también es fácil, y que también es súper importante porque la empatía cuando se trabaja, digamos, en todo el ciclo de vida y ya uno ve al adulto, un adulto que comprende a otros, un adulto que ayuda, un adulto que es amable, un adulto que es capaz de sentir lo que otro siente, es porque durante todo su ciclo vital o en su crianza fue enseñado así. Cuando el niño lloraba, cuando el niño necesitaba cuidado, ahí había alguien que le daba la mano, había alguien que lo apoyaba, había alguien que lo abrazaba, ¿sí? No sé si de pronto ustedes han escuchado que, de pronto acá se escucha mucho todavía, que no debería ser, ¿no? No es que si el niño llora, no es que si el niño se cae, déjelo, no le diga nada, déjelo llorar, si hace pataleta, déjelo que se tire al piso y haga pataleta. Eso no sería lo adecuado es hacerle identificar al niño por qué reacciona así, cómo debería reaccionar, y enseñarle un poco a comprender lo que está sintiendo, porque llega el niño a la adultez sin comprender sus emociones, sin comprender cómo puede reaccionar y cómo puede influir en los otros positivo o negativamente, y es cuando hay problemas de pareja, problemas laborales, problemas académicos, ¿sí? Así mismo como un niño puede ser muy cuidado y atendido y haberle brindado amor, también puede darse en la infancia un niño sin amor, sin cuidado, sin apoyo, maltratado, y todo eso influye en la forma en que interactuamos y nos relacionamos con otros, ¿sí? Entonces ahí también está relacionado con otra cosa que mencionaba Alejandro sobre, bueno, y esta persona, ¿por qué me dijo esto? Esta persona, ¿por qué reaccionó así? Yo no sé qué está pasando en su vida, yo no sé qué problemas tenga. Y eso es algo, pues, más allá de que nos lleva a nosotros a cuestionarnos cómo todo este proceso emocional influye a lo largo de nuestra vida, y cómo nosotros también podemos hacerle bien a otros o hacerle mal a otros, ¿sí? Que eso también está por aquí. En la capacidad de relación, que es el último aspecto importante que mencionaba Daniel Goleman en el libro Inteligencia Emocional. La capacidad de relaciones, cómo influimos en otros para bien o para mal, ¿no? Yo creo que ustedes también se han dado cuenta cuando de pronto, no sé, la mamá le decía a uno como, yo no quiero verlo con tal persona, yo no quiero que se hable con X persona o que juegue con X persona porque esa persona le enseña malas cosas, o usted cambia cuando está con esa persona. O que también les hayan dicho como la experiencia positiva y bonita que tuvieron al relacionarse con ustedes, al compartir un día con ustedes, o que ustedes hayan sentido eso de otra persona. Yo creo que ustedes también se dan cuenta de cómo alguien puede influir tanto en uno, en lo que uno siente, en cómo uno ve las cosas, en que una persona te haya dicho algo, nomás una palabra en el día y eso cambió totalmente, pero no porque sea de pronto alguien que quiero, sino como también esa energía, esa forma de expresarse de esa persona que te hace sentir tranquilidad, que te hace sentir paz, que te hace sentir bien, y que eso influye en que tú también seas bueno con otras personas. Creo que eso lo pudieron ver en la película Cadena de Favores, no sé si alguno la vio, la película que se las compartí, creo que fue para la segunda o la primera tarea, que, o sea, yo digo que a veces es como tan simple, porque nos damos cuenta de eso, como le decía Sheila, ella dice, sí, eso sucede, porque
porque eso pasa. Entonces, bueno, Carla, no te preocupes, que te vaya bien, que tengas una linda tarde. Entonces, o sea, es como funcionan las cosas, ¿no? Lo que importa es lo que hacemos, ¿sí? Lo que importa es no lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, me refiero, y corrijo, no es qué hacemos, sino cómo lo hacemos, ¿sí? Y es importante que seamos conscientes de que lo que nosotros digamos a otros puede influir en el día de esa persona, puede influir en cómo esa persona se sienta. A veces, como de pronto también lo han escuchado, si ustedes, o si yo no tengo algo bueno que decir, es mejor no decirlo. Si sé que esto que quiero decir va a dañar o va a afectar a esa persona, mejor tomar distancia, hacer silencio y hacer críticas constructivas dentro de lo que yo pueda aportarle a esa persona. Pero cuando hago comentarios sin pensar y luego veo que esa persona se sintió mal, hay que, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo reflexionen. Y bueno, ya como terminando también, este señor Daniel Goleman habla, bueno, vamos a darle la palabra a José, que levantó la mano. Gracias. Yo sé que ibas a continuar, pero me llamó la atención un tema interesante que siempre me he estado preguntando. Hay personas que de repente ofenden a otras personas con sus palabras o con acciones, varía, pero, pero ofenden y las otras personas demuestran y les hacen entender que se sintieron mal por su comentario, por su acción, y esta persona como que, bueno, le da igual finge disculparse, pero en la realidad es que no acepta que cometió un error. ¿Cómo se llamaría eso? Coméntame un poco sobre eso. Bueno, tú me preguntas cómo se llamaría, no tengo exactamente la palabra. Sin embargo, eso sucede mucho, ¿no? O sea, a veces como queremos hacer caer en cuenta a la otra persona de lo que hizo y esperamos que eso suceda así, pero no, resulta que la persona lo sigue haciendo y eso ya, o sea, eso ya hay un problema. Hay un problema con esa persona y puede ser a raíz de muchas situaciones que la persona haya vivido en su vida, como lo decía anteriormente, en su crianza, las personas de las que esté rodeada, ¿sí? Hay personas que tienen muchos conflictos familiares que pues desconocemos y van y se desquitan en su trabajo, en su universidad, con su pareja, ¿sí? Entonces, ahí lo que podría uno hacer, más que darle un nombre a eso, porque digamos que darle un nombre no es importante, sino buscar hablar con esa persona. Si es de pronto alguien que me interesa, me refiero a alguien que me importa, ¿sí? O por lo menos lograr entender qué es lo que sucede, qué es lo que le pasa y si veo que puedo ayudarlo, puedo escucharlo, porque a veces ni siquiera las personas necesitan que tú les hables, sino necesitan es que tú los escuches. Y con escucharlo, alguien puede caer en cuenta y decir esa persona para sí mismo, como qué alivio, como respiro, por fin alguien me preguntó en vez de echarme vainas o castigarme, o alguien me preguntó cómo me estaba sintiendo, es porque hay algo que está pasando ahí, algo malo o algo conflictivo, ¿sí? Entonces, como dices, también es importante en esos momentos hacerle ver a la persona lo que hizo mal. Obviamente de buena manera, pero hacer entender que sí, o sea, no tienes por qué tratarme a mí de esta manera y yo me siento mal cuando me dices tal cosa, X cosa, ¿sí? Pero sí, hay personas que no sabemos qué conflictos tengan, que pueden portarse o ser muy agresivas en ambientes públicos, abiertos, ¿sí? Pero en su casa
están solos, nadie pues los apoya o les da cariño, les dicen que son lo peor, que no sirven para nada. No siempre es así, ¿no? Pero hay situaciones donde predominan ese tipo de cosas y que las personas tienden a desquitarse con otros. Sí, tienen como un remordimiento guardado. Sí, O tienen puede mucha ser. carga también, un peso. Ujú. Por decir, el jefe de un trabajo, pues puede sentirse generalmente así porque está cargado de mucho estrés y a veces no sabe cómo poder, cómo decir, canalizar todo al mismo tiempo. Puede ser en parte eso, un ejemplo, solo digo. Sí, sí, claro, José, ahí estás. Bueno, Estás gracias. Vale, no hay problema. Bueno, entonces ahora hablamos de las ventanas de oportunidad, que son, bueno, estas las menciona también Daniel Goleman en el libro, y estas incluso ustedes ya las mencionaron anteriormente. Entonces, son 3 ventanas de oportunidad, ¿sí? La primera, tomar acción para mejorar la situación. O sea, puede ser indiferentemente de lo que suceda, sea algo positivo, negativo, a nivel pareja, a nivel trabajo, a nivel académico, a nivel familia. ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación? Entonces, bueno, tomar una acción de acuerdo a esa situación. La segunda es la forma en la que se percibe la situación, que es la que más me comentaron ustedes, ¿no? Pues si yo percibo esto como una oportunidad y no como un castigo, pues ¿cómo va a ser mi reacción emocional? ¿Sí? Si yo percibo esto como, sí, como un regalo del universo, de la vida, y no como algo de lo que tenga que quejarme y que algo que no puedo cambiar, eso influye mucho en cómo nos expresamos y cómo nos... ay, perdí el hilo un segundo porque vi aquí la pregunta de Isabel, perdón. Me decía Isabel que si eso podría considerarse como violencia psicológica. Sí, maltrato psicológico, hay maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato verbal. Entonces sí, claro, que pues me refiero que estabas preguntando a lo que estábamos hablando anteriormente. Y sí, sí, por eso es importante que tengamos en cuenta la inteligencia emocional para todo. Como les digo, y como decían también todos ustedes, es importante ponernos a pensar un poco también en el otro. O sea, bueno, la inteligencia emocional la trabajo yo, pero la trabajo yo también con otros, no solo para mí. O sea, no es algo que yo trabajo conmigo mismo y para mí mismo, sino es algo con lo que convivo todos los días y en todo lado. Entonces, interesarnos también un poco más por la inteligencia emocional de otros, por la gestión emocional de otros y por los problemas de los conflictos que otros tengan en sus vidas. Eso nos ayuda a tener una mejor inteligencia emocional para dejar de ser tan redundante. Y bueno, la tercera ventana de oportunidad es gestionar cómo reacciona mi mente y mi cuerpo. Este es, digamos que puede sonar un poquito más complicado por lo que les decía, a veces nosotros tenemos una emoción muy intensa que no logramos como nivelar o generar algún equilibrio. O hay personas que se enojan y ¡pum! El puño, ya. Y eso fue toda la expresión y ya decimos, no, pero ¿qué estás haciendo? Sí, entonces, bueno, a partir de estas ventanas de oportunidad, aquí ya les digo qué puedo hacer. Entonces, esto ya lo estábamos hablando también antes, por eso les dije, se adelantaron, pero bueno, es importante volverlo a repetir porque nunca queda por fuera volver a repetir lo importante. Respirar. Entonces, respirar, tema de la respiración diafragmática, la meditación y el mindfulness, ¿sí?
Recuerden, meditación, quiero hacerles aquí una aclaración para todos. El mindfulness es distinto a la meditación. La meditación es diferente al mindfulness, que a veces la confunden. Y bueno, ¿la qué? La diferencia radica en que el mindfulness tiene una técnica y tiene evidencia científica. Es un tratamiento psicológico, ¿sí? Que bien se puede hacer, se puede hacer individualmente, también se puede hacer con ayuda de un terapeuta, pero es totalmente diferente. Como les digo, es terapia psicológica con evidencia científica y generalmente pues incluye la respiración diafragmática. Meditación encontramos un montón, hay unas muy buenas, ¿no? Como unas también que no son tan buenas, digamos, ustedes pueden encontrar esos audios que les dicen a ustedes. Cierren los ojos, piensen en un lugar bonito, están viendo unos árboles, un campo verde, ¿sí? Pero eso no es como lo ideal. La conciencia plena, o sea, yo les puedo hablar desde la psicología, la conciencia plena es lo ideal, ¿no? Y pueden hacer meditación junto con conciencia plena y se pueden como complementar, ¿sí? La idea es que esto sea un complemento, ¿sí? Que sea un complemento, que ustedes lo practiquen y lo hagan a diario. Y bueno, ahora sí el control emocional. El control emocional, que de esto ya venimos hablando desde el principio, tiene 5 pasos. Estos 5 pasos consisten en, primero, observar e identificar quién, cuándo y cuándo. Ay, ¿qué hice? Un segundo. Listo. Ahora sí. Observar e identificar quién, cuándo y cuáles. Eso lo mencionaba alguno de ustedes en un momento. Bueno, ¿quién me está provocando, quién me provoca esta reacción emocional que estoy sintiendo? ¿Cuándo? O sea, ¿qué momentos? Bueno, ¿en qué situaciones y en qué momentos me activo emocionalmente o que es más difícil para mí controlar esa emoción? Y ya ahorita te respondo, Luisa. ¿Y cuáles situaciones? Sí, hay situaciones que nos hacen explotar mucho más que otras. De pronto ustedes ya lo pueden identificar, ustedes pueden pensar un poco en este momento. ¿Qué situaciones a mí me hacen explotar? O sea, ¿qué cosas yo veo y no me aguanto y hago algo? ¿Sí? ¿Quiénes? Generalmente también puede suceder que dentro de mi núcleo familiar o dentro de mi círculo social haya una persona que siempre, como nos dice, me la abuela, me saca la piedra, hace un comentario o al contrario, me hace sentir mal, me hace sentir triste, ¿sí? ¿Y cuándo? Sí, es importante que ustedes observen y piensen un poco como de pronto en el día o en la semana. ¿Quién me hizo enfadar? ¿Quién me hizo sentir mal? ¿Cuándo? ¿Sí? ¿Y cómo fue la situación? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué me dijo? Y qué de lo que me dijo fue lo que más me dolió, ¿sí? O lo que más me movió, me hizo sentir desagradable, ¿sí? Ese es el primer paso. El segundo paso importante es buscar un modelo a seguir. También se lo había mencionado a alguien en un acompañamiento. Cuando nosotros queremos mejorar, cuando nosotros queremos tener un cambio positivo, para cualquier cosa siempre estamos buscando un modelo, ¿sí? Siempre estamos buscando a alguien que lo hace bien, alguien que es experto en el tema, alguien que... Bueno, un ejemplo para ser más específicos. Digamos, si a mí me gusta el tema
de las artes, de la fotografía, pues. Y yo uso mucho redes sociales, pues a quien sigo, a la persona que tiene este estilo particular y que yo creo que puedo encontrar mi estilo ahí o que puedo imitarlo, ir encontrando como que es lo mío, que me gusta. Igual con la música, con el baile, con el maquillaje, con los deportes, ¿sí? ¿Quién es mi modelo a seguir? Y cuando tú encuentras ese modelo a seguir, la idea de eso es que tú imites o busques hacer lo que esa persona hace que tú todavía no tienes o no has podido desarrollar. Esto no quiere decir que uno se vuelva como una copia de la persona, porque no, sino uno va adaptándose, o bueno, va adaptando su cuerpo, su expresión, su sentir hacia algo positivo, ¿no? Yo creo que ninguno va a querer tener un modelo negativo, ni un modelo de pronto que hace daño a otros, sino que a través de su arte, su oficio, enseña, se vuelve un ícono, ¿no? Entonces, es importante que nosotros encontremos ese modelo. Y que si tenemos la oportunidad, o sea, si es una persona que no tiene que ser un famoso, sino que es una persona de nuestro círculo social, una persona que tenemos cerca, entonces preguntarle, mira, ¿tú cómo haces para hacer esto? Dame consejos para realizar esta actividad. Sí, es como eso, no es solo como verlo como algo lejano, sino si tengo la oportunidad de tener contacto con esa persona, hacerlo, ¿sí? Porque esos modelos es de los que uno aprende, ¿sí? Es como, ay, a mí me gustaría tener el talento que tiene tal persona para hacer tal cosa, ¿sí? Entonces, bueno, pero ¿qué puedo hacer para eso? Pues practicar, hablar, observar, conocer, ¿sí? El tercer paso es identificar las señales de mi cuerpo. Esto depende a cada emoción, como se las mostré, porque pues no es que todo sea o tristeza o mal genio, ¿no? Identificar las señales que mi cuerpo me da cuando estoy experimentando una emoción en específico. Entonces, puede ser que cuando estoy feliz, uy, me dan un cosquilleo por todo el cuerpo, como si tuviera arañitas, y como que, uy, qué felicidad, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Porque eso también ese sí puede ser diferente para las personas, para todos, o sea, no todos, o sea, pueden todos sonreír cuando están tristes, cuando están felices, pero las señales del cuerpo pueden ser distintas. Digamos, hay una persona que al estar muy emocionada, se le hace un vacío en el estómago. Uy, qué vacío en el estómago que siento, porque tengo una ansiedad, una emoción de esto que voy a hacer, ¿sí? Entonces es importante que ustedes las identifiquen y las pueden anotar. O sea, esto les ayuda a ustedes a reconocer sus emociones, a reconocer cómo su cuerpo les avisa que están sintiendo alguna de esta, bueno, que van a experimentar alguna de esta emoción, y también a prepararlos pues para la acción. ¿Cómo voy a actuar si ya estoy reconociendo qué señales mi cuerpo me está diciendo que tengo? ¿Sí? El cuarto paso, muy importante, es detente, calma y piensa. Detente, pues porque es importante hacer un pare, ¿no? Calma, bueno, va un poco más como en el manejo de ese sentir, ¿sí? Y el piensa es el pensar antes de actuar, ¿sí? Entonces, es importante eso siempre tenerlo en cuenta. Yo sé que a veces puede ser un poco complicado y difícil, más en el día a día y cuando hay cosas que, o sea, es ya o ya, pero entonces la inteligencia emocional, como lo hemos hablado, es entrenarse en estos 5 pasos importantes. Es entrenarse y irlo practicando de a poquito, y van a ver que después va a ser mucho más fácil para ustedes hacerlo. Y por último, perdonarse y reconocer los errores, porque pues no siempre vamos a ser inteligentes emocionalmente, no siempre vamos a actuar de la mejor manera, no siempre vamos a decir lo más bonito,
no siempre vamos a entender al otro, a comprender al otro como es de esperarse. Sí, o sea, vamos a cometer errores y por eso es que la inteligencia emocional se trabaja, se entrena, se aprende, ¿sí? Esto se aprende, nadie nace inteligente emocionalmente, pero sí las personas que nos rodean y como les mencionaba en temas de crianza y de ciclo de vida, las personas que estuvieron acompañándonos a nosotros en ese proceso, pues nos ayudan o para mal o para bien, pero siempre hay oportunidad de cambiar. No puedo pensar que porque, no sé, tuve una infancia, una adolescencia complicada, difícil, donde no tuve apoyo, entonces no puedo hacer nada porque ya me quedé así. No, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es bueno trabajar en ello y es algo que ustedes pueden modificar, ustedes pueden cambiar y pueden ser mucho mejores en lo que ustedes quieran día a día y la inteligencia emocional influye en todo. Si ustedes se dan cuenta de todo lo que hemos hablado, influye en absolutamente todo, en la calidad de relaciones de pareja que ustedes tengan, en la calidad de amistades y de personas que se rodeen, en la calidad de su ambiente familiar y de su calidad de vida, ¿sí? En que ustedes también puedan brindarles a otros bienestar, que les puedan brindar a otros ese conocimiento también para que ellos puedan trabajar en eso. Entonces, si yo también tengo el conocimiento, ¿no? Estoy aprendiendo, pues también puedo, tengo la oportunidad de enseñarlo a otros que de pronto no son tan hábiles, ¿sí? Y bueno, algo, ya esto como se hizo tan largo, y yo sé que era un tema tan amplio, la inteligencia emocional también abarca lo que es la resiliencia. La resiliencia es, yo digo que todo es fundamental, pero es que todo lo que les dije está así pegadito. Todo, o sea, cada cosita es tan importante y hace tanta diferencia cuando la llevamos a cabo dentro de la inteligencia emocional que, o sea, todo está, cada pedacito de lo que hemos venido hablando es importantísimo. Entonces, la resiliencia es la capacidad de hacerle frente a las adversidades o a las situaciones difíciles o a los obstáculos que la vida nos presenta, ¿sí? Este video me gustaría que lo vieran. Yo igual voy a ver si puedo subírselos o compartírselos por el chat para que lo vean. Esta mujer es un ejemplo de resiliencia. Yo tuve la oportunidad de escucharla en vivo, en directo, alguna vez. Y la historia de vida que tiene es fuerte, tiene muchas cosas de las que ustedes pueden aprender y rescatar. Entonces, me gustaría muchísimo que tuvieran la oportunidad de verla. ¿Listo? Bueno, entonces una de las frases que puedo rescatar de aquí es: no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda, ¿sí? Digamos, esta frase es de Bob Marley, pero ella la menciona y menciona muchas más. No sé si ustedes sientan que hayan sido resilientes en algún momento. Me gustaría que aquí ya terminando me puedan compartir de pronto alguna anécdota, alguna historia, de resiliencia, de pronto no de ustedes, sino de otra persona que ustedes conozcan. Dale, Isabel, puedes hablar. Bueno, yo trabajo en una organización que da talleres de formación y cursos en todo el tema del rescate y la permanencia de la democracia. Entonces, hubo una clase en donde teníamos clase a las 2 de la tarde y el ponente que nos iba a dar esa clase nos canceló a las 11 de la mañana. Y luego contactamos a otro ponente y el ponente nos canceló como a la 1, más o menos. Y ya teníamos como a 50 personas más o menos en el salón, era un taller abierto y demás.
Y el equipo de la sede, que es como el staff logístico y organizador, hubo uno que dijo, no, bueno, queda es cancelar la actividad. Y luego los demás que se quedaron como que no, pero tenemos a 50 personas acá, ¿cómo vamos a cancelar la actividad? Decimos que se vayan así y el tiempo que esas personas invirtieron para llegar al sitio, vamos a jugar así con la disposición, las ganas y demás. Entonces, la actividad iba en torno al oratorio, al liderazgo y demás. Y lo que hicimos fue, entre todos, decir, bueno, aquí ya vemos estudiantes de comunicación social, habemos estudiantes o ya nos hemos formado varios en liderazgo, ya nos hemos formado en todo el tema de trabajo en equipo y bueno, creo que podemos sacar esta actividad adelante pese a todas las dificultades que se nos han venido y que no tenemos ponente y que el facilitador nos canceló y luego nos canceló el otro. Y luego la actividad la hicimos entre todos y la actividad terminó de una manera que uno de los señores que estaba de participante nos dijo que les habían llegado muchos conocimientos. Y eso creo que fue un momento de resiliencia, pero en equipo, que tuvimos, porque no, fue como un trabajo en equipo y nos antepusimos y no cancelamos la actividad pese a todas las dificultades que tuvimos. Y creo que otra manera de ser resiliente, bueno, es la situación que tiene Venezuela. Todos los venezolanos actualmente creo que somos ejemplo de resiliencia. Estamos en una situación bastante complicada, situación país que día a día nos golpea más, sobre todo como jóvenes, como esa generación que está saliendo al mundo. Y bueno, cada día nos tenemos que reinventar para seguir viendo las clases, para seguir llevando día a día y seguir buscando oportunidades pese a cualquier situación. Y nada, la juventud venezolana creo que es un ejemplo de resiliencia y el venezolano per se es un ejemplo de resiliencia y es algo que yo admiro demasiado porque no es fácil cuando tienes todo en contra y todavía sigues luchando por salir adelante, sigues teniendo organizaciones como Son Más Ciudadanos que sigue apostando por los ciudadanos, sigue apostando por los jóvenes, sigue apostando por las buenas cualidades y buenas costumbres que tiene el venezolano. Y creo que eso es bastante gratificante ver cómo una sociedad se reinventa cada día para sortear los golpes y los errores de toda una clase de gente que no lo hace tan bien, pero nosotros demostramos que somos mejores. Ay, muchas gracias, Isabel. Sí, es un excelente caso, aparte de resiliencia, súper perseverantes, porque que te cancelen una hora antes, eso es como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, excelente, muy bien. Y muy bonito también, pues, lo que traes aquí como ejemplo del tema del país, de la situación política y de todo lo que ustedes y nosotros acá también estamos viviendo. Es importante también reconocerlo, ¿no? A veces de pronto no lo reconocemos y somos realmente muy resilientes y tenemos esa capacidad de hacerle frente a las circunstancias. José, ¿puedes hablar? Ok, bueno, buenas tardes. Bueno, un caso de resiliencia que yo he vivido, ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escucho. Ok, fue cuando falleció mi papá, yo estaba muy pequeño, y el control emocional que yo tuve y todo eso fue algo que me caracterizó en esa época, bueno, todavía me sigue caracterizando, era el pilar de la familia y sobre todo después, bueno, mucho en ese momento los problemas socioeconómicos empezaron a aparecer y todo eso. Y fue algo que, bueno, que yo tomé como, más como una oportunidad de seguir adelante y de seguir con mis estudios y de estar apoyando a mi familia en ese momento. Y ahora, bueno, yo no sabía que eso era resiliencia. Luego, después de un tiempo fue que
que una persona en especial me dijo como que no, sí, tú te caracterizas por la resiliencia y toda esa cuestión. Y fue ahí donde yo descubrí el verdadero significado y es algo que en verdad sí me caracteriza y bueno, eso fue una situación que, bueno, que no solo le pasa a todo el mundo y que muchas personas siguen pasando por esa situación y siguen adelante, pues. Muchas gracias, José, por tu aporte. Es muy chévere poder escucharlos y interesante saber que bueno, o sea, que no sabías que era resiliencia, pero luego lo aprendiste. Y bueno, también quiero como traer aquí a colación, en este caso de la resiliencia, es que debemos también tener en cuenta que las situaciones difíciles son diferentes para cada uno, ¿sí? También a veces juzgamos a las personas porque creemos que lo que les está pasando, lo que están viviendo, no es nada del otro mundo, es algo que no vale la pena, que no hay que quejarse, pero es importante saber y tener en cuenta que cada persona tiene dificultades distintas, problemas, conflictos que atraviese que son muy complicados. Puede que sí, hayan unos más duros que otros, pero sin embargo no podemos nunca quitarle valor a, ¿cómo decirlo? Como a las dificultades de otros, ¿sí? Algo importante de la inteligencia emocional también es reconocer y darle valor a los sentimientos y a las emociones de otras personas, ¿sí? Cuando nosotros, o bueno, cuando ustedes mismos o cuando otras personas buscan ayuda, bueno, buscan consejo, buscan ser escuchados y alguien les dice, ay, no llore por eso, o ay, haga otra cosa, distraiga la mente y deje de pensar en eso que lo está haciendo daño. Pues eso no es un buen consejo, eso no es sí, un buen aviso de lo que se debería hacer en la inteligencia emocional. Al contrario, lo que debemos hacer es darle valor, escuchar a la persona, preguntarle cómo le podemos ayudar, preguntar o bueno, decirle que estamos dispuestos a escuchar lo que él tenga por decir o lo que tenga por decir. Es importante siempre validar las emociones. Si una persona está triste, dejarla sentirse triste. Si una persona se siente mal, dejarla sentir eso, porque cuando estamos negando la expresión de esa emoción, pues no estamos aplicando como tal la inteligencia emocional. ¿Listo? Y creo que también algo muy importante que no les mencioné, también ya para acabar aquí, es que siempre nos han dicho como que hay unas emociones negativas y unas emociones positivas. Resulta que las emociones, no hay ni emociones negativas ni emociones positivas. Pues ustedes también lo pueden encontrar así en artículos científicos, porque se encuentra, hay autores que lo dicen, lo afirman, para ellos es así o se pueden dividir, pero personalmente para mí, también como psicóloga, no es bueno decir y no es como adecuado más bien decir que hay emociones positivas y negativas. Cada emoción tiene una función, ¿sí? Entonces, no debemos, ¿cómo se dice? Como tacharlas, estigmatizarlas y frenarnos a no sentir por creer que son malas o que son negativas, sino pensar en la función que están cumpliendo, ¿sí? Digamos, ustedes me hacen acordar ahorita, hablándoles de esto, de una clase que tuve en la universidad cuando hablábamos de este tema, y es que nos decía alguien, la tristeza, siempre la tristeza se ve como algo muy negativo, pero entonces la tristeza, ¿qué papel cumple cuando hay la pérdida de un familiar la pérdida de un familiar en una familia? ¿Qué función cumple la tristeza si no es
hacer que todos nos volvamos a unir, hacer que volvamos a comunicarnos con aquellos con los que no hablábamos hace años, hacer que la familia se una. Uno puede decir tristemente, a veces sucede eso, pero la tristeza también une. Cuando estoy triste y viene alguien y me abraza, esa es una función que está cumpliendo la emoción en ese momento, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, muy presente, para que trabajen sus emociones, para que sean conscientes de lo que sienten, de cómo influyen en los otros, de lo importante o sea, la importancia que tiene más bien las acciones que tengamos para con otros. Y ya, esto sería todo. Me alegra mucho conocerlos pues de esta manera, porque siempre digamos que lo que había hecho era grabar la clase y es muy diferente tener la interacción aquí con ustedes, que me comentaran lo que pensaban, las situaciones que han vivido, las dudas que tienen. Entonces, agradezco mucho que me hayan escuchado el día de hoy, que hayan compartido sus comentarios, sus pensamientos y ya que estoy muy feliz de haber dado esta clase. Espero que también haya sido de mucha utilidad para todos. Y también por acá que haya visto una pregunta, si no estoy mal, creo que era de Luisana, que me preguntó que tienes algunos que nos puedan servir, pero no sé qué cosas, si los canales de mindfulness o qué me estabas preguntando. Ah, bueno. Sí tengo un canal, de pronto hay muchos, incluso ustedes pueden descargar aplicaciones en el teléfono. También me di cuenta hace poquito que en Spotify hay como cuentas para hacer meditación. No tenía ni idea, pero digamos que ahí ya lo pueden hacer a gusto de ustedes. Hay un canal en YouTube que se llama Meditación 3. Incluye meditaciones, pero también incluye muchos ejercicios de mindfulness que pueden ser muy útiles para ustedes. David, ¿puedes hablar? Hola Dana, ¿cómo estás? Te quería hacer una pregunta y disculpa que lo haga a lo último de la ponencia, pero tú que eres licenciada en psicología, quería saber, porque bueno, es algo de lo que estoy haciendo actualmente en el proyecto, es sobre qué pacientes has tenido o si has estudiado a nivel, vamos a decirlo así, de tu carrera sobre enfermedades psicosomáticas. O sea, ¿qué comentario me puedes dar sobre ello? Sé que no lo explicaste en la clase y creo que de verdad me estoy perdiendo un poco de tema, pero como dijiste algo sobre las emociones que pueden afectar en el cuerpo, O sea, eso es coco sólido. algo también acerca de ello representadas en enfermedades. Bueno, bueno, David, gracias igual por tu pregunta. Entonces, bueno, yo no soy licenciada en psicología, sino soy psicóloga. Ahí ya sería algo diferente. No he tratado a personas, digamos que no, inicialmente no, esa no es como mi línea de trabajo y de ejercicio profesional. Inicialmente también había tenido la intención de estar en el área comunitaria, social y educativa de la psicología, pero sin embargo, pues siempre como que uno está relacionado con la clínica, ¿no? Y por clínica surgen muchas dudas, muchas preguntas, y la información que tengo, pues digamos que es la información básica, digamos, de la carrera como tal. Bueno, tu pregunta acerca de las enfermedades psicosomáticas, que pues bueno, son estas de las que ya hablamos también todo el tiempo y que incluso muchos de pronto también han pasado pues, por depresión, por ansiedad. Dices que tienes un trabajo
Pero si quieres darme la pregunta un poco más específica, ¿qué necesitas saber específicamente de las enfermedades psicosomáticas? No, o sea, quería saber si tenías algún tipo de de experiencia o por lo menos de lo que sabes o de lo que conoces sobre ese concepto. Tú como psicóloga, ¿qué qué puedes decirme? ¿Qué puedes acotar? O sea, ponte tú, bueno, bueno, David, eso afecta de tal Listo. manera a las personas. Listo. O sea, esas cosas así como generales. Bueno, algo muy importante que, ya que lo mencionas, es que veo y escucho usualmente en las personas que dicen como, ay, estoy deprimida, o ay, estoy deprimido, o no, es que sí, o sea, como que hablan de las patologías como si fueran estados de ánimo, ¿sí? Puede que sí haya un estado de ánimo de tristeza prolongada, pero ya hablar de depresión es hablar de una enfermedad psicológica. Y cada enfermedad de estas está caracterizada en el DSM, que es el manual de las enfermedades psicológicas. Hay diferentes módulos, ahorita se trabaja con el DSM-5 y cada una tiene diferentes, como les digo, características, ¿sí? Entonces, digamos que una persona se puede diagnosticar con una depresión de acuerdo al tiempo en el que presente los síntomas de la enfermedad, igual que la ansiedad, igual que el estrés, igual que el resto de enfermedades existentes, ¿sí? Estas enfermedades también tienen causas biológicas, tienen, bueno, pueden ser, se pueden presentar también por vulnerabilidades en la vulnerabilidades genéticas, no siempre, o sea, no, no quiere decir que porque mi mamá es depresiva yo sea depresiva, pero sí tiene la vulnerabilidad de presentarla. Ahí depende de las personas, y tampoco uno puede ser tan estricto y cuadriculado en el tratamiento. Depende de las personas, se puede hacer tratamiento cognitivo o tratamiento cognitivo-conductual, tratamiento psiquiátrico, que ya incluye, digamos, medicamentos, ¿sí? Te puedo decir que nosotros los psicólogos o los psicólogos clínicos no formulan, pero los psiquiatras sí. Entonces, digamos que una persona que llega a una consulta X por ansiedad o depresión y necesite medicamentos, ya el psicólogo debe direccionarlo con un psiquiatra para que vea qué fármacos pueden aplicar en su tratamiento. ¿Qué más te puedo decir de estas patologías que son pues muy comunes? Bueno, depresión. La depresión es una patología muy común que también puede desencadenar muchas veces en suicidio. Si no las tratamos a tiempo, pues pueden empeorar. Entonces siempre es importante que tengamos en cuenta que si sabemos que alguien puede tener una enfermedad de estas, podemos buscar en internet la información, incluso en el DSM, los síntomas, pero tampoco ser tan esquemáticos, como les decía, como tan cuadriculados. Digamos que el DSM no puede abarcar o no logra abarcar las diferencias individuales de las personas, y eso es algo que, digamos, no estoy de acuerdo y no me gusta de la psicología con un enfoque cognitivo-conductual, porque únicamente se basan en ese manual para diagnosticar a las personas, cuando las personas viven en lugares diferentes, tienen una crianza diferente, una cultura diferente, ¿sí? Entonces no podemos votar diagnóstico ansiedad, obsesivo compulsivo, ansioso social, ¿sí? Sino también es importante tener en cuenta en el tratamiento, en el diagnóstico y en todo el proceso psicológico, las diferencias individuales, los contextos, las culturas de las personas, también para hacerles entender y comprender
la enfermedad como tal. Si te puede ayudar, Muchísimo. De verdad, muchas gracias, Dana. bueno, con muchísimo gusto. Me alegra que les haya gustado la película, en los que la hayan podido ver, la de McDonald's. Es súper interesante, ¿no? O sea, tiene como sus aspectos positivos y negativos, ¿listo? Bueno, Alejandro, puedes hablar rápidamente porque ya me tengo que ir. Sí, no te preocupes. Yo solo quería hacer una pregunta, que es algo que me llamó mucho la atención. No sé si es una diferencia con el sistema de educación en Colombia o con Venezuela, pero tú mencionaste que tú no eras licenciada en psicología, sino que eras psicóloga. Y no sé cuál es la diferencia entre eso. O sea, a ver si me puedes explicar, porque o sea, no entiendo. Por lo menos aquí una carrera de 5 años, una licenciatura, más como a título personal. Bueno, ahí me haces de pronto dudar, de pronto sí es un tema ya de título, de cómo vaya el título, pero digamos mi título no sale licenciado, sino sale psicóloga. Creo que son muy pocos, o son algunas carreras que salen con título de licenciado, pero acá no sé, digamos si tú estudias mercadeo y relaciones internacionales, tu título sale profesional en mercadeo y relaciones internacionales. O si estudias arquitectura, sales arquitecto, ¿sí? Pero licenciado no, ya es un poco raro ver que un título salga de esa manera. Es como cuando estudian acá Derecho, no sales licenciado en Derecho, sino que sales como abogado. Exacto, sí. Sí, aquí es así. Claro, bueno, eso es raro, por lo menos en la comunicación social pasa que mi título dice licenciado en comunicación social y todo el mundo piensa que es solo periodista. Mi título no dice periodista, sino dice licenciado en comunicación social. Solo que eres periodista porque ese es el periodismo, pues. Claro, y se puede entender diferente. Claro, se puede entender totalmente diferente. Sí, digamos... Sí, si yo quiero hacer de pronto una especialización, ya ahí es totalmente aparte y sale especialista en y el nombre de la especialización. Sí, bueno chicos, me gustó mucho haber hablado con ustedes hoy, haberles dado esta clase. A Teresa también muchísimas gracias, a todo el equipo de Más Ciudadanos y todos los que conforman el programa de Haz lo que eres. Muchas gracias por el día de hoy, fue muy enriquecedor para mí y estamos hablando. Estoy todavía calificando las tareas que tuve pues inconveniente porque no he podido terminar, pero no se preocupen que igual voy a calificar todas las tareas que están pendientes. Gracias a ti, Dana, por esta clase tan increíble. De verdad que ha sido de las mejores de todo el programa. Y bueno, muy provechosa y muy de la mano con la finalidad de Haz lo que eres. De verdad que agradecidos por todo y bueno, seguimos nosotras en contacto. Unos anuncios rápidos para los muchachos. Si tú te tienes que ir, Dana, no hay problema. Yo les termino aquí de dar unas cosas del programa, que ya esta es nuestra última sesión académica. Ok, hay 23 participantes. Esto lo van a ver los demás que nos entraron grabados, pero los que están aquí sí me interesa que presten full atención a esto. Como ven, hoy es la última sesión académica y hoy es el deadline de varias tareas. La de liderazgo y la de el componente vocacional. Entonces, he visto que no lo han entregado todos, faltan algunas personas. Entonces, nada, muchachos, ya es lo último, ya estamos dejando el resto aquí, porque ya se acaba el programa, entonces no se vayan a rendir, no se vayan a desmotivar ahorita, porque ya no queda nada y lo que viene va a ser increíble. Motiven a sus demás compañeros a que hagan la tarea, escriban por el grupo que tienen ustedes privado de la corte, como que miren, quien no ha hecho la tarea, vamos a hacerla, porque ya es lo último y bueno, es importante que se puedan graduar la mayoría. Luego, este domingo tienen la entrega final del proyecto. La semana que viene ya son las presentaciones
y la otra, la graduación. O sea, ya no queda nada. Y es importante para detalles logísticos nuestros que ustedes tienen el formulario de confirmación de que van a asistir a la experiencia vocacional y a la sesión de clausura. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya saben, ustedes van a contar con refrigerio, transporte, entonces nosotros necesitamos saber cuántas personas van a ir antes del lunes, por eso el formulario cierra el domingo. Entonces también les pido a los que están aquí, hasta el domingo, David, por favor, antes del domingo confirmarnos, porque realmente es importante que lo digan, si no vamos a entender que no van. No sé si tienen dudas acerca de eso, para contestarlas por aquí. Creo que ninguna acerca de la experiencia vocacional. Si sus tutores van a ir, nosotros ya los invitamos, pero bueno, eso lo estamos cuadrando por otra parte. Ese es el formulario de asistencia, es el de confirmación de asistencia. Nosotros pasamos uno como para tantear la cantidad, pero ya este es el final. ¿Cómo es lo de la experiencia vocacional? Bueno, te vas a enterar cuando vayas. Sorpresa. A ver, ¿qué más? Creo que no hay más preguntas. Yo sé que ha sido una jornada larga, que ha sido un programa bastante concentrado porque es bastante corto, pero tiene de todo. Entonces, bueno, espero que les haya sido bastante útil. La experiencia vocacional es el 12 de noviembre, viernes 12 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Cuentan con refrigerio y hay un transporte pues, que va a salir de Plaza Venezuela a la UCAP y de la UCAP hacia Plaza Venezuela, como se les informó anoche. Y bueno, no sé, no hay más dudas. Yo voy a detener la grabación